un grupo de monjes fieles a la tradición ha decidido romper con Roma, un gesto extremo que plantea el espectro de un cisma en el horizonte. Sus palabras son una acusación, pero también una declaración de amor a su fe. Sin embargo, las razones que los llevaron a dar este paso harán reflexionar a todo católico sincero. ¿Están realmente equivocados? Quédense con nosotros. Hay un nuevo terremoto en la Iglesia, y esta vez no proviene de teólogos progresistas o de movimientos sinodales, sino de un pequeño grupo de monjes que, en el silencio de sus claustros, han decidido alzar la voz. Los hijos del Santísimo Redentor, antes conocidos como redentoristas transalpinos, han publicado una carta que tiene el sabor de un ultimátum espiritual. Desde un remoto rincón de Escocia, en el monasterio de Papa Stronsay, se ha enviado un mensaje que corta el mundo católico como una espada. La tradición y la Iglesia moderna no pueden coexistir. Es un grito de dolor, pero también un desafío, porque tras estas líneas no solo se esconde la frustración de quienes se sienten perseguidos por amar la misa antigua. Hay una profunda convicción de que la Iglesia vive una era de apostasía silenciosa, disfrazada de diálogo, misericordia y renovación. Con palabras que evocan las cartas de los mártires, los monjes dicen que ya no pueden permanecer en silencio ante la destrucción de la esposa de Cristo. Y si hasta hace poco sus tensiones con las autoridades eclesiásticas podían parecer un conflicto local, hoy adquieren la fuerza de un acto histórico. Porque esta vez, el clero no solo pide tolerancia con la tradición, acusa a toda la arquitectura posconciliar de haber roto la comunión con la verdad. Los hijos del Santísimo Redentor nacieron entre los acantilados del norte de Escocia, decididos a vivir la regla redentorista en su forma más tradicional, la de la antigua misa y la disciplina monástica preconciliar. Durante años permanecieron al margen, idealmente vinculados a la Fraternidad San Pío X, con la que compartieron la batalla por la misma liturgia de siempre. En 2008, bajo el pontificado de Benedicto XVI, intentaron y consiguieron la plena reconciliación con Roma. Un signo de esperanza para quienes creían que era posible vivir la tradición dentro de la Iglesia. Pero la ilusión dura poco. Las nuevas reformas, el lenguaje sinodal y la obsesión por la inclusión están convirtiendo ese diálogo en una lenta marginación. Trasladados a Nueva Zelanda, los monjes fueron aislados gradualmente y luego expulsados de la diócesis de Christchurch. Esto motivó su reacción, una carta pública que rompió el silencio y declaró abiertamente lo que muchos creen, pero pocos se atreven a decir. El documento, publicado por el monasterio escocés de Papa Stronsay y firmado por todos los miembros de la orden, es un acto de ruptura y de amor. Comienza con palabras que revelan más dolor que rabia. Con profunda tristeza escribimos, unidos por nuestro amor a nuestra Santa Madre, la Iglesia. Los monjes confiesan que durante años habían esperado poder vivir como hijos de la tradición dentro de las estructuras de la Iglesia moderna. Pero ahora, escriben, debemos reconocer una amarga verdad. La fe católica de todos los tiempos es incompatible con la nueva Iglesia, fruto del Concilio Vaticano II. En pocas líneas, se pronuncia la frase que muchos han temido en silencio durante mucho tiempo. No pueden coexistir en el mismo cuerpo. Con estas palabras, los monjes no se limitan a criticar los excesos doctrinales de nuestro tiempo, sino que declaran abiertamente que el edificio postconciliar y la tradición católica representan dos realidades hoy irreconciliables. Es un acto que se hace eco de las profecías de santos y místicos desde Anne Catherine Emmerich hasta Fulton Sheen sobre la llegada de una contraiglesia, una copia mundana de la verdadera Iglesia de Cristo. La carta se expresa en un lenguaje sencillo, pero implacable.
denuncia un nuevo culto a la tolerancia, al que llama indiferentismo religioso, y una autoridad eclesiástica más preocupada por el diálogo interreligioso que por la salvación de las almas. Nos habían hecho creer, escriben, que la época de Benedicto XVI era el amanecer de un retorno, pero nos equivocamos. El núcleo de la carta es un clamor. La misa de todos los tiempos no debe ser tocada. Los monjes escriben que su fidelidad al rito tridentino los ha vuelto difíciles, rebeldes, sospechosos. Pero detrás de esa firmeza no hay orgullo, hay amor. No podemos abandonar la misa de los siglos, la misa de los santos. Esta frase capta la magnitud del conflicto que afecta hoy a la Iglesia. Por un lado, la obediencia jerárquica. Por otro, la fidelidad al sacrificio que para ellos es el corazón mismo del catolicismo. Hablan de años de persecución silenciosa, de obispos que los trataron como desechos de la tierra, de decretos y cartas que los expulsaron del territorio diocesano. Pero añaden con orgullo, mientras haya un alma que nos pida la Santa Misa, no la abandonaremos. Es una afirmación que hace eco del voto de los confesores de la fe durante las persecuciones: obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí viene la frase más teológica del documento. La autoridad en la Iglesia es ministerial, no absoluta. Nos vincula solo en la medida en que permanece vinculada a Cristo. Palabras tomadas directamente de Santo Tomás de Aquino y pesadas como una piedra. Los monjes sostienen que cuando un superior se desvía de la obediencia a Cristo Rey, sus órdenes ya no son el brazo de Dios, sino el gesto de un hombre. En el núcleo de la carta, los monjes enumeran 15 puntos que parecen anátemas. Rechazan amoris laetitia, que permite la comunión a quienes viven en pecado, traditionis custodes, que persigue la misa antigua, y fiducia supplicans, que permite bendiciones para parejas irregulares. Condenan el documento sobre la fraternidad humana, que afirma que Dios quiere todas las religiones, y denuncian la Iglesia sinodal como una realidad distinta de la Iglesia divina. Rechazan el culto idólatra a la Pachamama, el indiferentismo religioso y la humillación de la Iglesia con el pretexto del diálogo. Abolid la misa y destruiréis la Iglesia, escriben, citando a Lutero. En 15 líneas, trazan una línea que no admite concesiones, ni a Cristo ni al mundo. Después de enumerar sus acusaciones, los monjes llegan al corazón espiritual de su rebelión, la desobediencia como acto de obediencia superior. Citan a San Pablo: aunque un ángel del cielo les predique un evangelio diferente del que les hemos predicado, sea anátema. Y añaden con firmeza: no podemos callar. Obedeceremos a Dios antes que a los hombres. El tono del texto es de guerra espiritual. Los monjes hablan como soldados que han visto el campamento devastado y se niegan a deponer las armas. El buen pastor nos pide que demos la vida por las ovejas, dicen, para alejar al lobo hambriento. Para ellos, el lobo hoy se disfraza de una autoridad que olvida el propósito de su misión: salvar almas. La reacción fue inmediata. Tras la publicación de la carta, la diócesis de Christchurch revocó toda autorización pastoral a los hijos del Santísimo Redentor. Roma, sin embargo, no ha respondido oficialmente, pero en estos casos, el silencio suele ser el preludio de un juicio más serio, el examen canónico. El texto publicado por los monjes contiene declaraciones que, según el Código de Derecho Canónico, constituyen una ruptura sustancial con la autoridad de la Iglesia. Estas palabras, jurídicamente, equivalen a un acto de cisma material, es decir, una separación efectiva del Papa y de los obispos en comunión con él. Hasta el momento, no existe todavía ningún decreto de excomunión
ni una declaración formal de cisma de iure, pero sus propias palabras ya lo sitúan en un estado de cisma de facto, según confirman canonistas entrevistados por varios periódicos católicos. Si la Santa Sede interviniera, el paso hacia una condena canónica sería inevitable, como ocurrió con Monseñor Lefebvre en 1988. En cualquier caso, los monjes parecen dispuestos a pagar el precio. Es mejor ser expulsado por Cristo que callar ante las mentiras, escriben. Palabras que suenan a juramento de fidelidad, pero que, a ojos de la ley, equivalen a una despedida de la comunión visible con la Iglesia. Una ruptura que, por ahora, permanece suspendida entre la tierra y el cielo. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.